Mis padres controlaban cada aspecto de mi vida, pero tras años de manipulaciones, engaños y reglas sin sentido, decidí que ya era hora de salir de allí, de todo ese tormento que me consumía la vida poco a poco. El sonido de las llaves girando en la cerradura de la puerta principal siempre me provoca un escalofrío que me recorre la columna vertebral, como si fuera una señal de alerta ante una tormenta que nunca termina de estallar. Me llamo Valeria. Tengo 19 años y aunque legalmente soy una adulta que trabaja jornada completa y se paga absolutamente todo, desde la cuota del auto hasta el último centavo de su comida, en esta casa sigo sintiéndome como una prisionera con grilletes invisibles. Mi vida es un ciclo interminable de responsabilidades. Me levanto temprano, voy a la oficina, cumplo con mis tareas, regreso, cuido del perro, ayudo en la limpieza y trato de ser el fantasma más perfecto posible para no darle a mi padre, Roberto, ninguna excusa para iniciar una de sus famosas reuniones familiares. No voy a fiestas, no consumo nada raro, no traigo problemas a casa, de hecho, casi ni tengo tiempo para respirar fuera del trabajo, pero para él, nada de eso es suficiente. Roberto es un hombre que respira control y exhala una doble moral que me asfixia cada día más. Es capaz de mentirme en la cara sobre cosas insignificantes y apenas 5 minutos después estallar en un ataque de furia contra mí por algo que él mismo acaba de hacer. Las reglas en esta casa cambian según el humor con el que él se despierte. Un día puedo usar mi auto sin problemas y al día siguiente decide que no puedo salir porque él lo dice, ignorando que yo pago el seguro y la gasolina con mi propio sudor. Mi madre, Elena, es como un péndulo emocional que me agota. Un momento parece entender mi dolor y me defiende en voz baja, pero en cuanto Roberto levanta la voz, ella se alinea con él y me lanza esas miradas de decepción que duelen más que un grito. Vivir aquí es como caminar descalza sobre cáscaras de huevo en la oscuridad total. Nunca sé cuándo voy a pisar mal y desatar un sermón de 3 horas que termine conmigo llorando en mi habitación mientras ellos se convencen de que lo hacen por mi bien. La gota que colmó el vaso ocurrió hace unos días, cuando programaron otra de esas reuniones obligatorias. Roberto, con ese tono de voz que usa cuando cree que tiene el poder absoluto, me anunció que se acercaban grandes cambios a los que tendría que adaptarse sin rechistar. Conociendo sus antecedentes, eso solo puede significar 2 cosas. O me quitan la poca privacidad que me queda en mi habitación, o me imponen un toque de queda absurdo que afectará mi desempeño laboral. Sentí una náusea profunda y una claridad aterradora. Si me quedo aquí un mes más, mi salud mental se va a quebrar de forma irreversible. Por eso, en un arranque de desesperación, fui a visitar a mi abuela Clara y a mi tía Sofía a su casa en el barrio de Santa Rosa. Les pedí casi suplicando que me dejaran quedarme con ellas unos meses mientras ahorro lo suficiente para dar el depósito de mi propio departamento. No me dijeron que no, pero sus rostros reflejaban un miedo que me llenó de una rabia amarga. Ellas saben de lo que es capaz Roberto, saben cómo manipula y cómo explota, y me dijeron que no quieren causar una ruptura familiar. Tienen miedo de que él piense que ellas me están secuestrando o influenciando, cuando la realidad es que soy yo la que está buscando aire desesperadamente para no ahogarse. Es increíble que, siendo una mujer de 19 años con independencia financiera, tenga que lidiar con este nivel de política familiar solo para poder dormir tranquila por las noches sin temor a ser despertada por un grito. Estoy atrapada en una encrucijada que me quita el sueño. Si les digo a mis padres con antelación que me voy, la casa se convertirá en un campo de batalla antes de que pueda empacar el primer calcetín. Roberto usará todas sus tácticas de manipulación y culpa para detenerme y temo que la violencia verbal escale a algo físico o que me bloquee la salida de alguna manera. Pero si me mudo en secreto y les aviso después, estoy segura de que él se presentará en casa de mi abuela Clara hecho una furia, causando un escándalo que mi abuela, con su salud delicada, no debería presenciar. ¿Cómo se supone que una hija maneja a un padre que no acepta que su descendencia ya no es de su propiedad?
Me siento frustrada, furiosa y sobre todo profundamente triste de que mi propia familia sea el obstáculo más grande para mi bienestar. La ansiedad es constante. Cuando suena mi teléfono me sobresalto pensando que es un mensaje de él reclamándome algo, y cuando estoy en el trabajo me cuesta concentrarme imaginando qué nuevas reglas habrá inventado para cuando regrese. He documentado todo este proceso, cada desplante y cada mentira como una forma de mantenerme sana, pero los papeles no me dan un techo seguro. Necesito salir de aquí, pero quiero hacerlo de una forma que no destruya la paz de mi abuela ni me convierta en la villana perpetua de una historia que yo no elegí escribir. El nudo en mi garganta se siente como una piedra cada vez que entro en el comedor y veo a mi padre sentado allí, con esa expresión de juez supremo que no admite apelación. He pasado noches enteras planificando la conversación perfecta, buscando palabras que sean firmes pero no incendiarias. Pero la realidad es que con Roberto no existen las conversaciones honestas. Para él, la honestidad es un ataque personal y cualquier deseo de independencia es visto como una traición de alto calibre. Mi tía Sofía me llamó ayer para decirme que están dispuestas a recibirme, pero que por favor trate de suavizar las cosas antes de llegar, lo cual me parece casi cómico. ¿Cómo se suaviza un escape de una prisión emocional? La presión arterial me sube solo de pensar en el momento en que tenga que cargar mis cajas en el auto mientras él me observa desde la entrada. He pensado en aplicar la técnica de la mudanza silenciosa, sacando mis cosas poco a poco, pero Roberto tiene un radar para el control y se daría cuenta si faltan 3 libros en mi estantería. Mi madre, Elena, me preguntó hoy por qué estaba tan callada, y estuve a punto de explotar y decirle todo, pero me contuve. Sé que ella correría a contárselo a él por mi propio bien, y la guerra estallaría antes de que yo tuviera un plan B listo. Me siento como una criminal planeando un robo, cuando lo único que quiero es ejercer mi derecho básico a vivir en paz. He estado investigando cómo otros en mi situación lograron salir sin perder la cordura ni la seguridad, y la mayoría coincide en que con padres controladores, la información es un arma que siempre usan en tu contra. Mi dilema se vuelve más oscuro al pensar en los límites. Como adulta, sé que puedo simplemente irme, pero en esta cultura familiar, el respeto se confunde con la sumisión absoluta. Mi abuela Clara es una mujer dulce que solo quiere que todos nos llevemos bien, y me duele ponerla en la posición de ser el escudo humano contra la ira de su propio hijo. He decidido que la mejor opción es preparar todo en absoluto secreto, tener los documentos importantes en una carpeta oculta en mi trabajo, asegurar que mi cuenta bancaria no tenga ninguna conexión con la de ellos y preparar una carta que sea clara, concisa y final. La idea es decirles que me mudo por mi propio crecimiento personal y no como un ataque hacia ellos, aunque todos sepamos que es mentira. Pero ¿cómo evitar que Roberto aparezca en Santa Rosa gritando que me he vuelto loca? He pensado en hablar seriamente con mi abuela y mi tía, explicarles que necesito que sean firmes y que, si él aparece, no le abran la puerta si viene en son de paz fingida o de guerra declarada. Es una carga horrible para ellas, y ese sentimiento de culpa es exactamente lo que Roberto usa para mantenerme atada a su voluntad. A veces me pregunto si estoy exagerando, si tal vez debería aguantar un poco más, pero luego recuerdo el domingo pasado. Me gritó durante 40 minutos porque el perro ladró mientras él dormía la siesta, culpándome a mí de no controlar al animal, cuando yo ni siquiera estaba en la misma habitación. Esa irracionalidad es la que me da miedo. No es solo que sea controlador, es que su ira es impredecible y su lógica es un laberinto donde él siempre tiene la razón y yo siempre soy la culpable. He empezado a guardar dinero extra en una caja de seguridad, privándome de cosas básicas con tal de acelerar el proceso, pero el tiempo corre y la gran reunión de cambios se acerca peligrosamente.
Mi salud se está resintiendo de verdad. Tengo dolores de cabeza crónicos y una tensión en los hombros que no me deja dormir. Ayer, mientras estaba en el trabajo, me puse a llorar en el baño sin razón aparente, solo por el peso de saber que tengo que volver a esa casa al final del día. No quiero una guerra, solo quiero una vida. Quiero poder cocinarme algo sin que me critiquen el uso del aceite. Quiero poder llegar a las 6 de la tarde sin que me interroguen como si fuera una sospechosa de un crimen. Y sobre todo, quiero dejar de sentir que mi valor como persona depende de qué tan bien cumpla las reglas absurdas de un hombre que no sabe amarse a sí mismo. El miedo a su reacción es lo que me mantiene paralizada, pero el miedo a quedarme es lo que finalmente me va a mover. Mañana tengo planeado llevar las primeras cajas esenciales a casa de mi tía, aprovechando que ellos irán a visitar a unos parientes. Es el inicio del fin, y aunque me tiemblan las manos al escribir esto, sé que no hay marcha atrás. La pregunta sigue siendo: ¿cómo les digo la verdad sin que el mundo se acabe en ese mismo instante? La tensión en la casa alcanzó su punto máximo hoy cuando Roberto se sentó a la cabecera de la mesa y nos miró con esa suficiencia que me revuelve el estómago. Valeria, mañana después del trabajo nos sentaremos a discutir las nuevas normas de convivencia. Espero que estés lista para colaborar, dijo con una sonrisa fría que no me llegó a engañar. Fue en ese momento cuando supe que el tiempo se había agotado. No habría una mudanza lenta ni una transición pacífica. Aproveché que mi madre lo convenció de ir a cenar fuera esa misma noche para celebrar el nuevo comienzo familiar y llamé a mi tía Sofía llorando. «Tía, tiene que ser hoy. No puedo esperar a mañana. Por favor, ayúdame», le supliqué. Ella, al notar el pánico real en mi voz, dejó de lado sus dudas sobre la política familiar y me dijo que viniera de inmediato. Empaqué lo que pude en maletas rápidas, metiendo mi vida en el maletero de mi auto con movimientos torpes y desesperados, mirando constantemente por la ventana para asegurarme de que sus luces no aparecieran por la esquina. Cuando cerré la puerta de la casa con mi llave por última vez, dejé una carta sobre la mesa de la cocina, justo donde él suele poner su café. En ella, con una caligrafía que delataba mis nervios, escribí: «Mamá, papá, he decidido mudarme a casa de la abuela Clara para buscar mi propio espacio y crecer de forma independiente. Los quiero, pero necesito este tiempo para mí. Por favor, respeten mi decisión y no vengan a causar problemas a una casa que no es la mía». Arranqué el auto y no dejé de temblar hasta que estuve a 3 kilómetros de distancia. Al llegar a Santa Rosa, mi abuela me recibió con un abrazo largo que olía a lavanda y a seguridad, un olor que hacía años que no sentía en mi propia casa. Pero la paz duró poco. Apenas 2 horas después, mi teléfono empezó a explotar con llamadas y mensajes de Roberto. Las primeras eran preguntas confusas, luego pasaron a los insultos, llamándome malagradecida, traidora y loca, y finalmente llegó la amenaza que tanto temía. «Voy para allá ahora mismo y te traeré de vuelta por los pelos si es necesario». Mi tía Sofía, viendo que yo estaba al borde de un ataque de nervios, tomó mi teléfono, lo apagó y se sentó frente a la puerta principal con una calma que me sorprendió. «Valeria, tú eres una adulta y esta es la casa de tu abuela. Él no tiene ningún derecho a entrar aquí si no lo permitimos», me dijo con firmeza. Unos 20 minutos después, el sonido de un motor rugiendo frente a la casa nos confirmó que la tormenta había llegado. Roberto empezó a golpear la puerta con una fuerza que hacía temblar los cuadros de la pared, gritando mi nombre y exigiendo que saliera de inmediato. Mi abuela Clara, a pesar de su fragilidad, se acercó a la ventana y, con una voz que nunca le había escuchado, le dijo: «Roberto, vete a tu casa. Valeria está bien aquí y no va a salir. Si sigues golpeando mi puerta de esa manera, voy a llamar a la policía ahora mismo y sabes que lo haré». El silencio que siguió fue sepulcral. Mi padre, acostumbrado a que todos se plegaran ante su voluntad, no sabía cómo reaccionar ante la firmeza de su propia madre. Hubo unos minutos de gritos incoherentes desde la acera, promesas de que nunca más me hablaría y amenazas de desheredarme, hasta que finalmente escuchamos su auto alejarse a toda velocidad. Me desplomé en el sofá y lloré como no lo había hecho en años, pero no era un llanto de tristeza, sino de un alivio tan profundo que me dolía el pecho. La guerra familiar que tanto temía había estallado, sí, pero yo ya no estaba en la zona de impacto.
Los días siguientes fueron difíciles. Mi madre intentó hacerme sentir culpable a través de mensajes de texto, diciendo que Roberto estaba deprimido y que yo había roto el corazón de la familia, pero gracias a los consejos de mi tía, aprendí a no responder a la manipulación emocional. Establecí un límite claro. Solo hablaría con ellos en lugares públicos y si los dos se comprometían a tratarme con el respeto que se le debe a un igual, no a una propiedad. Al principio Roberto se negó rotundamente, pero con el paso de las semanas, al ver que no cedía y que mi abuela y mi tía se mantenían firmes a mi lado, su tono empezó a cambiar. No es que se haya convertido en un padre ejemplar de la noche a la mañana, pero ha entendido que su poder sobre mí se ha esfumado para siempre. Mudarme a casa de mi abuela no fue solo un cambio de dirección, fue el acto de reclamar mi propia vida. Mi salud mental ha mejorado de una forma que no creía posible. Los dolores de cabeza han desaparecido y ya no siento que camino sobre cáscaras de huevo cada vez que entro a una habitación. He empezado a ahorrar más dinero ahora que no tengo que gastar en compras de pánico para complacer a nadie, y mi rendimiento en el trabajo se ha disparado. Sé que la relación con mis padres nunca volverá a ser la misma, y quizás eso sea algo bueno, porque la relación anterior se basaba en el miedo y no en el amor. He aprendido que la paz tiene un precio, y a veces ese precio es una explosión que limpia el aire de mentiras y control. Hoy, mientras tomo el té con mi abuela y mi tía en el jardín, me doy cuenta de que no soy una traidora, sino una sobreviviente. El camino hacia mi propia casa todavía es largo, pero por primera vez el camino es mío y de nadie más. La guerra terminó, y aunque dejó algunas cicatrices, la victoria de poder respirar sin miedo vale cada una de ellas. Y bueno, hasta aquí llega la historia de hoy. Si te gustó, te agradecería muchísimo que te suscribas y le des like al video. Gracias por quedarte hasta el final, de verdad. Y por cierto, déjame saber tu opinión en los comentarios sobre qué te pareció esta historia. Que tengas un gran día.